Tú eres Madrid, Osorio. Siga, siga. Basta, el otro es choque mamá. Ahora sí. Buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es el puerperio normal. Ya. Lo que es la etapa del posparto, que también se conoce como puerperio o cuarto trimestre, es la etapa en la que son semanas posteriores al parto, en la que se producen cambios anatómicos y fisiológicos para que regresados al embarazo, pero regresando a la normalidad, ¿no? Este comienza con el nacimiento del recién nacido hasta las 6 o 8 semanas posteriores al parto. Ahora, debemos también tomar en cuenta que no todas las pacientes regresan a su estado basal en este tiempo, por lo que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos considera que la atención postparto se extiende hasta las 12 semanas después del parto, y todo este tiempo se conoce como el cuarto trimestre. En esta etapa se produce lo que es una transformación o involución, como les decía, anatómica, metabólica y hormonal también. Y bueno, algunas cosas que debemos tomar en cuenta en lo que es la atención en el puerperio, el cuarto trimestre, es consultas después del parto, apoyo en la lactancia, plan de alimentación infantil, plan de vida reproductiva, también la anticoncepción, complicaciones del embarazo, valoración de riesgo cardiovascular, de salud mental, problemas en el puerperio y alteraciones crónicas. Ya. En puerperios se puede dividir o lo podemos clasificar en 4 etapas. Primero está el puerperio inmediato, que es de las 0 a las 24 horas. En esta etapa hay un riesgo hemorrágico máximo. Luego tenemos al puerperio temprano, que es del día 1 al día 7. Aquí se produce una involución uterina activa y también hay riesgo infeccioso. El puerperio tardío, que es del día 7 a la 6ª semana. Acá hay una recuperación completa del aparato reproductor. Y por último, el puerperio remoto, que puede ser hasta los 6 meses o al año, en la que se produce una recuperación funcional y metabólica total de la paciente. Comenzando con los cambios que vamos a ver en el puerperio, vamos a ver lo que es la involución del aparato reproductor. Empezando por el canal del parto, aquí vamos a ver que la vagina es espaciosa y lisa inmediatamente después del parto, pero después regresa a su, lentamente regresa se contrae lentamente, pero no llega a su tamaño normal o al tamaño basal que tenía antes, ¿no? También la rugosidad que tenía se restaura en la 3ª semana postparto aproximadamente. Lo que es el anillo himeneal puede identificarse mediante múltiples etiquetas que se conocen como carúnculas himeneales, que es básicamente los residuos de lo que es el himen, ¿no? El estiramiento de la fascia endopélvica y los traumatismos durante el parto pueden provocar relajación de los músculos pélvicos, y esto puede ocasionar que no vuelvan a su estado normal. Y bueno, por último, el estado relativamente hipoestrogénico del posparto puede provocar sequedad vaginal, y esto se produce más que todo en pacientes que dan de lactar, contrario a las que no dan de lactar. Bien. Pasando a lo que es el útero, vamos a ver que inmediatamente después de la expulsión de la placenta, el útero comienza a regresar a su estado normal, o sea, se produce lo que es la involución uterina. Se produce la contracción de los óseos musculares miometriales que entrelazados del útero. Esto hace que constriñe lo que son los vasos intramiometriales, que a su vez impiden el flujo sanguíneo, que es el principal mecanismo que previene lo que es la pérdida de sangre, ¿no? O la hemorragia. También ocurre lo que es retracción miometrial, que también se conoce como braquistosis, que es una característica única de lo que es el músculo uterino, que le permite mantener su longitud a pesar de las contracciones sucesivas que tuvo, ¿no? Ahora, la contracción miometrial inadecuada puede provocar atonía, que es básicamente un útero
blando o pastoso, y esta es la causa más común de hemorragia postparto temprana, ¿no? Además de estas contracciones, también se produce que los vasos grandes en el sitio placentario se trombosan. Este mecanismo es secundario para prevenir también lo que es la pérdida de sangre. A las 2 semanas del parto, el útero ya no es palpable abdominalmente y regresa a su tamaño normal entre las 6 y las 8 semanas postparto. Este proceso se ve afectado por la multiparidad, el parto postcesárea, que en este caso el útero es más grande, y por la lactancia materna, que el útero posteriormente, tres meses después, posterior al parto, se ha visto que el útero es más pequeño. Ahora, el peso del útero disminuye de 1000 gramos, que al momento del parto, a 500 gramos en la primera semana, 300 gramos en las 2 semanas y 100 gramos en la cuarta semana, ¿no? Y entre 60 gramos entre la sexta y octava semana. Ahora también vamos a ver que esta involución uterina y la disminución del volumen uterino se miden mejor mediante la ecografía, como vemos en este esquema. El volumen uterino va disminuyendo a medida que avanzan las semanas postparto, ¿no? Según lo calculado en una ecografía. Bien, el cuello uterino. Este es blando y flácido después del parto. También se pueden encontrar lo que son pequeñas laceraciones alrededor del orificio cervical externo. Ahora, el cuello uterino permanece dilatado de 2 a 3 centímetros durante los primeros días postparto y esta dilatación se reduce a 1 centímetro a la semana. Además, vamos a ver que el orificio cervical externo ya no recupera la apariencia que tenía antes del parto, ¿no? Que es una abertura pequeña y circular, lisa. Después del parto, esto se convierte en una abertura transversal, estrellada, que es un poco más grande de la que había antes, ¿no? Ahora, los loquios. Esto es la decidua basal que queda después de que se separa de la placenta. Se divide en 2 capas. La capa superficial se desprende y se elimina, y la capa profunda regenera un nuevo endometrio que cubre toda la cavidad endometrial para el día 16 postparto. Ahora, esta capa que se elimina, junto con sangre y demás, se conoce como los loquios, ¿no? Los primeros días después del parto, vamos a ver unos loquios rojos, o incluso puede ser rojos o un poco marrones, que se conoce como loquios rubra. Luego, este flujo vaginal se vuelve un poco rosado marrón, que se conoce como loquios serosos, que esto puede ser hasta la tercera semana. Y por último, se vuelve de color blanquecino amarillento, que se conoce como loquius alba, ¿no? Esto microscópicamente es un exudado seroso con eritrocitos, leucocitos, decidua y células epiteliales y bacterias. Ahora, el volumen total de esta secreción postparto es de 200 a 500 mililitros, que se produce dentro del primer mes después del parto. Y bien, como les decía, este es un resumen de todo lo que acabo de decir. Aquí tenemos el tiempo hasta la sexta semana, y a su vez que se produce lo que es la involución uterina, también estamos eliminando los loquios, ¿no? Y como vemos aquí en este gráfico, el útero a las 24 horas está más o menos a esta altura, luego aquí al séptimo día y al 14º día ya está hasta en el pubis, ¿no? Y estas son imágenes de lo que es el útero, mostrando lo que es el sitio donde estaba la placenta, y esto es durante el parto, a las 8 horas, 8 días, 14 días, y así hasta los 3 meses, que es cuando termina lo que es la involución. Bien, pasando lo que es a la pared abdominal, esta se encuentra blanda y flácida después del parto, pero recupera la mayor parte, sino que la totalidad de su tono muscular al cabo de varias semanas, ¿no? Ahora, tenemos que tomar en cuenta si es que las pacientes
tiene lo que es la diástasis de los músculos rectos del abdomen. En este caso, esta forma del abdomen puede persistir, ¿no? Y esto se puede tratar posteriormente con cirugía. Bueno, como vemos en la imagen, el paciente va a presentar flacidez cutánea, también las estrías y debilidad muscular. Estas estrías, si están presentes, cambian de color rojo a color plateado, pero son permanentes. Y también lo que es el resto de la piel abdominal puede permanecer laxa si se produjo una ruptura extensa de las fibras elásticas durante el embarazo. Con respecto a los cambios hematológicos, los cambios que se produjeron durante el embarazo, que ya los hemos visto más antes, vuelven a la normalidad entre las 6 y 12 semanas después del parto, ¿no? Los que fueron, por ejemplo, la dilución de la sangre, la alteración del metabolismo del hierro, el estado de la hipercoagulabilidad, todos estos vuelven a la normalidad en este tiempo. Ahora, en condiciones normales, los primeros días del posparto, la concentración de la hemoglobina y del hematocrito disminuyen de forma moderada. Además que el estado protrombótico en el que se encuentra la paciente puede tardar semanas en resolverse, por lo que la mujer en posparto presenta un mayor riesgo de tener una enfermedad tromboembólica, ¿no? Además de que esto también aumenta el riesgo con lo que es la hemorragia, aumenta con la diátesis hemorrágica. Lo que es la congestión mamaria, esto ocurre con frecuencia en mujeres que no amamantan, presentan pérdida de leche, firmeza en los senos, acompañada también de dolor y sensibilidad, ¿no? Algunas de las pacientes tienen afectadas solo la zona areolar, otras lo que es una afectación más periférica y otras que ambas zonas, ¿no? Estas pueden ser primaria o secundaria. La primaria se debe al edema intersticial y al inicio de una producción abundante de leche. Suele presentarse entre las 24 y 72 horas después del parto, con un rango normal de 1 a 7 días. Ahora, la sintomatología que va a presentar llega a su punto máximo promedio entre los 3 o 5 días después del parto. Y ahora la congestión mamaria secundaria puede presentarse más tarde si la producción de leche materna supera la cantidad de leche que extrae el recién nacido. Con respecto al sistema cardiovascular, este particularmente es importante en pacientes con cardiopatía subyacente, ¿no? En los primeros 10 minutos tras un parto vaginal, a término, el gasto cardíaco y el volumen sistólico aumentan aproximadamente un 60% y un 70% respectivamente, ¿no? Y a la hora, el gasto cardíaco va a aumentar al 50%, el volumen sistólico al 70% y la frecuencia cardíaca disminuye al 15%, pero la presión va a estar en un estado normal. Ahora, el aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco probablemente se deba a lo que es un aumento de la precarga cardíaca por la autotransfusión de sangre uteroplacentaria al espacio intravascular. Además de que, a su vez, que se va produciendo lo que es la involución uterina y va regresando a su tamaño normal, se va a producir lo que es va a descomprimir lo que es la vena cava, por lo que también va a haber un aumento de la precarga. Y en pacientes con preeclampsia, ya sea antes del parto o intraparto, la presión arterial generalmente disminuye dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento, pero puede aumentar nuevamente de 3 a 6 días después del parto. También hay que tomar en cuenta que pacientes que no presenten elevación de la presión durante el embarazo o en la hospitalización posterior pueden tener la posibilidad de presentar una preeclampsia tardía o hipertensión, ¿no? Y debemos recomendar que estén atentos a síntomas como cefalea, alteraciones visuales o dolor en el epigastrio. Bueno, por último, otros cambios que podemos tomar en cuenta son los niveles de
gonadotropina crónica humana, la disminución y la desaparición normal de esta hormona postparto presenta una fase inicial rápida y luego una disminución más gradual, que esto se produce en un rango de entre 8 a 24 días aproximadamente. Y nos debe preocupar en caso de que los niveles en pacientes que después de este tiempo tengan niveles elevados de la hormona, ¿no? Porque pueden presentar lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Lo que es la reanudación de la ovulación, vamos a ver que el 70% de las mujeres menstruan aproximadamente entre la 12ª semana de parto y estas menstruaciones de entre el 20 al 71% son precedidas por la ovulación, por lo que el primer ciclo es potencialmente fértil, ¿no? Ahora, aquí es donde entra la lactancia materna. La lactancia materna suprime la secreción de la hormona liberadora de la gonadotropina, que está mediada por la intensidad de tanto de la lactancia materna, del estado nutricional y de la masa corporal materna. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la lactancia materna es representa una carga metabólica de energía. Si la paciente está en buen estado nutricional, tiene una masa corporal en estado normal y además tiene una lactancia materna normal, es menos probable que la lactancia suprima lo que es es menos probable que haya una supresión prolongada de lo que es la hormona liberadora de gonadotropina. Contrario a que si la paciente está en mal estado nutricional, esto puede causar lo que es una supresión prolongada de esta hormona y a su vez puede provocar lo que es un oligo o una amenorrea prolongada. Por último, la pérdida de peso fisiológica. La pérdida de peso media tras la expulsión del feto y la placenta y el líquido amniótico es aproximadamente de 6 kilogramos. Y a esto se le suma lo que es la contracción uterina y la pérdida de líquido loquial y más lo que es el exceso de líquido intracelular y extracelular. En total provoca una pérdida adicional de entre 2 a 7 kilogramos. Continuando con la atención materna de rutina, bueno, en esta parte es importante, ¿no?, brindar apoyo y tranquilidad, sobre todo a la madre, para que pueda, ¿no?, superar la etapa y los cambios que va a sufrir, ¿no?, con el objetivo de que tenga un bienestar tanto para ella y el bebé. Lo primero que debemos hacer es un monitoreo materno, los signos vitales de rutina, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno. También debemos identificar si hay hemorragias postparto, y lo importante sería evaluarla, sobre todo las 2 primeras horas. También debemos palpar la zona suprapúbica para identificar si hay una sobredistensión de la vejiga y evaluar, ¿no?, sus micciones, si la paciente no orina durante las 6 primeras horas o la orina es menor a 30 mililitros. Esto nos podría indicar que habría una retención urinaria. Y también examinar el perineo, ¿no?, para detectar signos de edema, si secreción purulenta o deficiencias. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta son las pruebas de laboratorio, sobre todo la hemoglobina y el hematocrito y el recuento de glóbulos blancos. La hemoglobina y el hematocrito, ¿no?, obviamente el porperio inmediato, va a tener una caída de entre 1 a 1.5 de hemoglobina y de un 3 a un 5% de hematocrito. En cuanto al recuento de los glóbulos blancos, va a presentar leucocitosis. Un ponderado más o menos de 15.000 células, ¿no? Esto no quiere decir que haya infección. Para esto deberíamos tomar, ¿no?, criterios, porque la leucocitosis es común en pacientes postparto. También el manejo de la congestión mamaria y la supresión de lactancia. En cuanto al manejo de la congestión mamaria, podemos optar por usar compresas tibias antes de amamantar, también compresas frías, después o entre las tomas. También podemos usar algunos analgésicos suaves como el paracetamol o el ibuprofeno. Y en el caso de la supresión de lactancia, se usa la cabergolina, que usualmente se usa para tratamientos hipercolesterolémicos como
cesárea, enfermedad de Cushing, y se usa también para la eliminación de la lactancia. Esto en caso tuviésemos una muerte fetal, ¿no? Y la dosis sería de 1 miligramo por día oral. También tenemos que ver lo de la prevención de la trombosis. Esto es muy común, ¿no?, en los pacientes posparto por el tiempo que tienen, sobre todo en pacientes cesareadas. El riesgo es mayor, ¿no?, en las primeras semanas posparto, luego va a disminuir, pero hay que evaluarlo por lo menos por 12 semanas posparto. Algunas vacunas de rutina, sobre todo tomar en cuenta las que no se hayan podido aplicar durante el embarazo, como el sarampión, patea, para la varicela, el toxoide tetánico, la difteria, para el virus papiloma, influenza y COVID. En cuanto a la inmunoglobulina D, esto sobre todo en madres, ¿no?, que sean de RH negativas y tengan BRH positivo, se debe poner, ¿no?, en un plazo de 72 horas. El manejo del dolor, bueno, la mayoría de mujeres, ¿no?, presenta dolores posparto, ya sea por vaginal o por cesárea, a partir de en un lapso de las 48 horas. Y esto se debe, ¿no?, sobre todo por la lactancia materna, que se libera oxitocina cuando el bebé succiona, ¿no? Es muy común en mujeres multíparas y también en personas que tuvieron sobredistensión uterina. También debemos ver, manejar, ¿no?, qué analgésicos debemos darle a la madre. Los que son recomendados, porque son, o los preferidos, sería el paracetamol, porque según la Academia de Medicina de la Lactancia Materna, pasa la leche, pero es compatible con la lactancia materna. El ibuprofeno también, el ibuprofeno y el diclofenaco también tienen una vida corta media de menor a 6 horas. Y bueno, tienen que haber las dosis tienen que ser inferiores al 1%, y también, ¿no?, es compatible con la lactancia materna, pero sí tenemos que evitar el naproxeno, ya que su vida media es prolongada, mayor a 6 horas, esta se acumula en el plasma del lactante, y bueno, puede generar una lesión cardíaca dependiente del conducto. En cuanto al parto por cesárea, el uso, ¿no?, de los bloqueos anestésicos locales de epidural ayuda a disminuir el dolor postoperatorio, ¿no? No hay necesidad de tanto analgésico, narcótico, pero en el parto vaginal, como habíamos mencionado, el de primera elección sería el paracetamol. Si es que no calmara los dolores, podríamos agregar una dosis baja de opioides, pero no es muy recomendable porque la madre podría hacer uso frecuente de estos, y los opioides afectan, ¿no?, el vigor del bebé, o sea, las suceras recién nacidas, o sea, puede empezar a desnutrirse. También, si es que hubiese dolor perineal, podríamos usar compresas frías o calientes que se pueden aplicar durante 10 a 20 minutos, y algunos anestésicos tópicos, y se deben evitar, ¿no?, los opioides. A ver, antes que pases, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú cómo te llamas? Miriam. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué querrá decir? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Verdad? Tú de atrás, tú que estás jugando con la computadora, ¿qué quiere decir eso? Que es importante el manejo del dolor durante el Pero el comentario será pues, en función a lo que está escrito ahí, ¿no? Tú que estás tomando tu agüita, ¿qué quiere decir eso? Ya, por la forma como lo expresaba su compañera, yo diría que no es tan verdad, ¿no? ¿Por qué no es tan verdad? ¿Quién necesitará analgésicos? No va a ser el bebito. ¿Quién necesitará analgésicos? ¿Las que han dado a luz por vía vaginal o los que han dado por vía abdominal, que sería la cesárea? Cesárea.
pero tú lo enfocas el uso de analgésico más por vía vaginal. Sí, doctor, sí, en la tabla diapositiva mencioné que había más dolor en las cesáreas, pero que en este caso, de repente no lo dije bien, pero al inicio no requiere tanto analgésico las cesáreas por el efecto todavía no. Ni al inicio ni al final. ¿Por qué? Porque los anestésicos regionales, acá, ¿no es cierto? Ustedes han llevado un curso de anestesia. Regionales, termina la cesárea, 30 minutos la paciente gritando. Porque el efecto, 30 minutos después de la cesárea, desaparece. Entonces, si hablamos de dolor y hablamos de analgésicos, quienes van a necesitar más bien serán las que se han sometido a una cesárea. Ni siquiera por vía oral, por vía parenteral. Por vía parenteral. Ni siquiera una dosis, sino 3 dosis. 3 dosis. Significa que han puesto ahí opioides. No, ya. Entonces, en caso de cesárea, generalmente se utiliza en el hospital 2 tipos de analgésicos parenterales. Los ketorolacos. 60 miligramos cada 8 horas. O el metamisol, 2 gramos cada 8 horas. 2 gramos. ¿Cuánto tiempo va a necesitar? Va a depender de qué. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá? Dolor dependiente. ¿Qué es dolor dependiente? Va a depender del umbral del dolor. Yo en el hospital observo, ¿no? Al hospital Lorena, pues, van gente de todo sitio. Entonces uno compara. Cuando una gestante que está quejándose, esta mujer tiene que ser de Quillabamba. Y uno le pregunta, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde vive? Quillabamba. Pero hay otras chicas, pues, no se quejan nada. ¿De dónde será? Cusco, Oaxaca. La parte alta del Cusco. Chumbicas, Espinal, Yanaoca, sino Tupac Amaru, 4 caballos. ¿Cierto? Entonces, esa gente duro de matar, no se queja. Y resisten mejor incluso a la hemorragia. Es guayuaños de Valle de Quillabamba, de Lares, un poquito de sangrado, se desmaya. Se desmaya. ¿Por qué? ¿Por qué será? Tú estás jugando con tu lapicero. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quién es de Quillabamba? ¿Quién es de Quillabamba? Los gusanos que tienen. ¿Y qué tiene el dedo de gusano? Anemia. Si ya están con anemia, por decir 10 de hemoglobina y sangran un poco, lo van a tirar para abajo. Anemia. Lógicamente, cuando es de poquito, se agranda el organismo. Pero acá estamos hablando de una anémica que sangra, lo va a tirar para abajo. Entonces, el analgésico, la administración del analgésico, función del umbral del dolor. Yo normalmente, a los 24 horas, que completen 24 horas, de ahí nada de analgésicos. Pero hay otras chicas, no pueden ni levantarse, que continúe. Pero a las chicas patovaginales, ningún analgésico.
salvo que se desgarre, bueno, quizás, ¿no? Pero ningún analgésico. Ahora, los opioides, ¿a qué nivel actúan? Porque cuando hablamos de analgésicos, ¿cuántos tipos de analgésicos por su mecanismo de acción conocen? Esa es farmacología. Ustedes han llevado 2 farmacologías. Entonces yo recuerdo de mi clase de farmacología de acción central, periférica. Los opioides son de acción central. Mejor. ¿Cuál es la única desventaja de los opioides? Relaja los intestinos. Una mujer, una gestante, una puérpera que ya estaba con estreñimiento, porque las mujeres de nacimiento son estreñidas. Durante el embarazo se estreñen más. ¿Por qué se estreñirán más? ¿Y por qué disminuyen? Por crecimiento cerebral o de qué? Del feto. ¿Por qué será? No. Si la vez pasada les he explicado eso también cuando hablamos de cambios fisiológicos. ¿Por qué? Hormonal. ¿Qué hormona? La progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Esa es la medicina, ¿no? ¿Por qué? Si no dicen por qué, no aprenden nada. Es relajante muscular. Si relaja el músculo, el peristaltismo, no hay, ¿no? Y no avanza. Y si no avanza, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero antes, el líquido de las heces se absorbe o se reabsorbe. Se seca, pues. Se vuelve duro. Se seca. Bueno, entonces, opioides tienen esa desventaja, pero comparando con lo que les he mencionado, mucho mejor. Dos partes que que es importante, pero que no lo ha explicado, expresado bien. Uno, ¿dónde está de orina? Orina, por ahí he visto una diapositiva de orina, 6 horas, algo así. Por ahí he visto 6 horas. Creo que es esto. Ya, acá. Medir 2 primeras fricciones. Si paciente no puede orinar durante 6 horas o durante más de 6 horas o diuresis menor, retención urinaria. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué entiendes? ¿Qué quiere decirnos? Entonces, uno tiene que, en el puerperio, especialmente esto, hablando de cesárea, ¿no? Hablando de cesárea. Medir la diuresis, evaluar la diuresis. Teóricamente, en 4 horas, la paciente debe orinar. Ya, esperemos 6 horas. No orina. Tengo que preocupar. ¿Qué harías si en 6 horas tu paciente, tú estás haciendo internado en Chumilitas? Ahora van a hacer en Chumilitas también. Pues la clínica ya, acá, ¿cómo se llama esta clínica? No orina. 6 horas no orina. Tú eres la viuda. Porque el dueño te bota si no hace nada. ¿Qué haces? ¿Qué harías? No orina. Llegó 6 horas y no orina. El médico tiene que preocuparse porque la enfermera va a decir, o la obstetra, la puérpera no orina. Entonces uno tiene que, primer paso, reevaluar. ¿Qué reevalúas? Reevaluar. Se reevaluará, pues yo tendría que preguntar, oye, ¿cuánto de líquido entró? ¿No?
si no ha entrado nada, que va a orinar, pues. Y encima sangró. ¿Cuándo entró? Lo que debía entrar a un equipal. Entonces, si hablamos de cesárea, ¿qué opciones tengo? ¿No será que antes de o durante la cesárea sangró un montón? Reviso la historia, ¿cuánto sangró? O pregunto a la mujer, ¿cuánto sangró? Entonces, si me dicen que sangró por decir 1,5 litros, me dicen, o encuentro en la historia 1,5 litros, ¿qué pensar? ¿Qué pensaría? Y ahí viene ya pues la insuficiencia renal. Seguramente les ha dicho renal, renal, postrenal, no sé qué vainas. ¿No es cierto? Si sangró un montón, ¿puede generar insuficiencia renal o no? ¿O no se puede? Una de las causas de insuficiencia renal prerrenal es pues hemorragia. Hemorragia. Por eso que toda paciente que sangra, tengo que dejarle una sonda para valorar la diuresis. Por ahí también creo que habla de eso de diuresis. Ahí está, menos de 30 ml por hora. ¿Cómo lo determinan eso? Pues si no es por la sonda, es por sonda. Entonces, tengo que revisar. ¿Cuánto sangró? ¿Sangró normal? ¿Será prerrenal? No. Vamos a suponer que yo pienso que sea renal. ¿En qué pienso? ¿En qué pensaría? ¿En qué pensaría si digo renal? Y acá el problema es renal. ¿Qué pensaría? Que le ha llevado un problema de insuficiencia renal. Medicamentos. Entonces tendría que preguntar hoy o revisar la historia. ¿Qué medicamentos ha recibido? ¿Qué medicamentos haría daño al riñón? ¿Qué medicamentos? Farmacología. 2 fármacos tienen que servir para algo. Sí, ay, me podría hacer. ¿Qué tipo de antibióticos? Serán de los nefrotóxicos. ¿Cuáles son los nefrotóxicos? Y peor si es una mujer que se ha sometido a una cesárea, sangró un poquito, ya de alguna manera afectó y le meto un nefrotóxico. ¿Va a sonar? ¿Qué? Los aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos conocen? Entonces yo tengo que revisar, pero también los anestésicos también, los AINES también, pero es más pues los antibióticos. No ha recibido ninguna de esas. Y a la porrenal. ¿Qué significa? Si estoy hablando de una cesárea, ligado los uréteres, o he seccionado los uréteres. No hay otra. O sea, es razonar. Medicina es razonar. ¿Dónde puede estar el problema? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Y actúo de esa manera. Porque si concluyo que de repente lo he ligado o lo he seccionado, ¿qué tengo que hacer? Volver a entrar a la sala de operaciones. Entro, ligado a los uréteres, por eso el tiempo 6 horas. Tengo opción de soltar. Y si está seccionado, anastomosis, ¿no? Para ello no lo voy a hacer yo. Lo hará pues el nefrólogo. No, nefrólogo no, sino el urólogo. Lo hará, pues llamo al urólogo. Ya. Muy bien. Yo creo que, ¿en qué tiempo estamos? 46. Ya, terminarás. Falta comentar de lactancia también. Ahí hay un vacío por ahí. Bueno, ahora hablándole sobre la planificación del alta, que, bueno, iniciando con la duración de la estancia, que en general lo que voy a mencionar son ciertas recomendaciones que da el Colegio Mexicano de
esa duración no hay mucha, no hay mucha información. La información, hay poca evidencia en esta, más que todo para evaluar si el tiempo del alta tiene que esperarse un buen tiempo o se puede dar de alta al día o a las horas. Hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, una alta post cesárea en las 24 horas que resultó seguro y satisfactorio. Pero como dije, es poca la evidencia que se encuentra en estos casos. Pero lo que sí se conoce es que entre las primeras 24 y 48 horas del parto va a ser los momentos más críticos, tanto para la madre como para el recién nacido. Es por eso que en el parto sin complicaciones y en el parto con... ¿No hay agüita por ahí? Hay agüita, hay agüita. Pásala. Justo como les decía, las horas importantes son de 24 a 48 horas. Por eso es que, por ejemplo, en el parto sin complicaciones, el alta se da entre las 24 y 48 horas. Y si es antes de las 48 horas, tiene que haber algo importante. Que se registre, debemos de anotar, que haya una evaluación a las 24 o 48 horas post-alta. Más que todo para poder revisar que ya que salió antes de esas 48 horas, revisar que no haya pasado nada dentro de ese tiempo que ya se fue. Y el otro es que un parto por cesárea, aquí sí el alta ya tiene que ser en 3 días, en 72 horas. Hay ciertos criterios que más que todo lo que buscan es que se encuentra que no haya riesgo para la madre. Por ejemplo, signos vitales maternos normales, una frecuencia cardíaca, una presión arterial normal, nos va a indicar de que, por ejemplo, no estamos sospechando de una hemorragia, una temperatura nos va a decir que esté normal, nos va a decir de que no estamos sospechando, por ejemplo, de sepsis. Otro, que los loquios sean normales, igual para sospechar de hemorragia o infección, el fondo del ojo firme, para evaluar el estatus de la madre, la producción urinaria adecuada, que ya lo mencionó el doctor, la capacidad para tolerar la dieta, que ya habló el grupo anterior, el control adecuado del dolor, más que todo en cesareadas, la capacidad para poder deambular y cuidar de sí mismas y del recién nacido. Y esto incluso en ciertos casos se reitera más que todo para, por ejemplo, quién le va a acompañar a la madre, porque no siempre la madre está con un acompañante, un esposo, un conviviente o una familia que le pueda dar un apoyo. Y que no haya evidencia de una infección o alteración en la cicatrización de las heridas. Otro es la educación al paciente. ¿De qué debemos instruirle? Los cambios pospartos normales esperados. Justo lo que estuvo hablando mi compañera, de que, por ejemplo, en general todos los cambios que va a tener la mujer en su cuerpo y que ella debe entender de que ese cambio está volviendo a ser normal y de que ella no se desespere con con lo que pueda pasar, como ya mencionó antes. Otro es el cuidado de sí misma, de las mamas, el perineo, de las mamas para la congestión, del perineo para más que todo checar de que no de un sangrado o de que esté habiendo a veces ciertos, por ejemplo, en multíparas, un prolapso o algo similar. Y el otro sobre el cuidado del recién nacido. Signos posibles de complicaciones, un sangrado postparto excesivo, que haya signos de sepsis, fiebre, escalofríos, taquicardia, en general decirle cualquiera de estos signos que puedan provocarle, que puedan conducir a una sepsis. El otro, un dolor perineal o uterino que sea nuevo o que esté empeorando ese dolor. Una disuria, problemas en los senos, disnea, dolor en el pecho, un dolor o hinchazón en las piernas, porque esto nos indicaría una trombosis venosa profunda. Una alteración significancia del estado de ánimo, ya que las mujeres después del posparto pueden presentar depresión o ansiedad. Y un dolor intenso en cualquier lugar, en la cabeza, el pecho o el abdomen. En esto, si bien se menciona en la literatura todo esto, también aclara de que no llegan a ser tan funcionales, porque las mujeres en el momento de poder decir, oye, estoy teniendo fiebre o estoy teniendo este dolor,
no logran diferenciar cuál llega a ser un síntoma grave que le pueda conllevar a una complicación, a diferencia de ciertos signos, de ciertos síntomas que para ella podría llegar a ser normal. Entonces, mi punto es de que no logran diferenciar bien según la literatura. Pero es bueno recordarles que, revisar con la paciente qué síntomas o signos podría tener, más que todo que le puedan llevar a una complicación. Otro, el uso de los suplementos dietéticos. En este punto no hay mucha evidencia científica tampoco, pero en general lo que nosotros tendríamos que recomendar es que la mujer continúe con las vitaminas prenatales y los suplementos de hierro. Y esto que lo continúen durante unas 6-8 semanas posparto. El otro es que, bueno, en las personas con anemia, aquí es donde se prescribe hierro. Después bueno, la actividad. ¿Qué actividades puede realizar la mujer después de un parto vaginal? Que lo que se le sugiere es que reanude sus actividades cotidianas, conducir, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales, todo en el margen de que ella se sienta cómoda. Y se debe limitar o evitar actividades que generen un dolor o fatiga excesiva. Entonces, uno es que se sienta cómoda, otro es de que no haya dolor o fatiga. Y cuando se tiene el uso analgésico de opioides, es si ellas están prescritas con opioides, ellas no deberían realizar alguna actividad que tenga una tensión mental, que sea, por ejemplo, conducir. Otro, con respecto a las relaciones sexuales, en general lo que se mantiene es que, uno, la mujer se sienta preparada para tener las relaciones sexuales. Otro, es que ella podría reanudar las relaciones sexuales a partir de las 2 semanas postpartos, si es que el perineo está cicatrizado y que esté con anticonceptivo. Aunque en la mayoría de casos no suele estar preparada y por fatiga, un bajo deseo sexual, un dolor, sequedad, que haya presencia de loquios o factores psicológicos. En la pared abdominal, acá en general el tono muscular se va a recuperar en varias semanas. Y lo que se puede recomendar a la paciente es que haga ejercicios, y esto se puede iniciar en cualquier momento después del parto vaginal. Un objetivo, además de recuperar el tono muscular, también es el de prevenir la diástasis del recto abdominal, que mostró una imagen antes mi compañera. Después de una cesárea de actividad, en general estos ya vienen a ser cuidados posoperatorios de la paciente, evitar complicaciones y también secuelas a largo plazo, que no toco mucho este tema de cesáreas porque ya va como yéndose al lado patológico. Respecto a la anticoncepción, bueno, en general muchas mujeres van a reanudar sus relaciones sexuales a las 6 semanas posparto. Y en acá a la mujer se le tiene que dar planes anticonceptivos en el tercer trimestre y antes de que salga del hospital. Se ha visto de que realizándolo en estos 2 tiempos es mucho mejor la respuesta a la consejería que se le da. Otro que hay que recordar es que la ovulación, si bien se ha detenido, esta se reanuda, puede reanudarse 25 días después del parto, en los casos de que no esté siendo una leche materna exclusiva, la madre no le esté dando leche materna al niño. Así que lo que se recomienda por eso es iniciar la anticoncepción la tercera semana del parto, es decir, a los casi 21 días. Esto más que todo para recordarle a la mujer, nosotros también recordar que ella, una vez después de esto, si ella ya no desea tener hijos, se debe de iniciar este plan de anticonceptivos. Y también para tener idea de cuándo podemos iniciarlo. Los métodos hormonales pueden afectar la lactancia. Anticonceptivos como el estrógeno, la progestina, así que esto no se utiliza. Y lo que podemos utilizar es la anticoncepción
concepción intrauterina y la permanente. En la intrauterina, esta la podemos hacer dentro de los 10 minutos después de que se haya expulsado la placenta. Y esta es una alternativa eficaz de largo plazo y que puede ser reversible. Y se puede realizar en los que han sido por parto vaginal o por cesárea. La desventaja que hay es que, a diferencia de un útero de tamaño normal, es que ya que después del parto resulta ser todavía es grande, es que es más frecuente que haya expulsión de este tipo. Y el otro es la anticoncepción permanente, que vendría a ser la ligadura de trompas. Y ya se debe, si se desea realizar esto, es después del parto, 24 horas postparto, o también como un procedimiento de intervalo. Que en general hay ciertas, también para dar de alta a la madre, hay ciertas pruebas de cribado que se debemos realizarlas. Una importante es la depresión, ansiedad y el estrés que puede haber en ellas, para ver, más que todo, para evitar que pueda llegarse a este caso. Se toman en general lo que dice la literatura es que el más usado viene a ser este cuestionario de Edimburgo, pero también se puede utilizar el otro, el PHQ-9, que va hacia el CIE-10, y ambos lo que buscan es evaluar más que todo la depresión. Otro que también se tiene que evaluar entre estos es que puede haber un trastorno de estrés postraumático. Si bien este es para el DSM-5, estas es las preguntas o la prueba que se le puede realizar de forma ambulatoria, por así decirlo. Nosotros podemos hacer ciertas preguntas similares, de por ejemplo, cómo fue su experiencia de parto, si ella desearía que las cosas hubieran sido diferentes, y si ha tenido pensamientos perturbadores en general después del parto. En general, estas pruebas de cribado son más que todo para prevenir de que haya riesgo. Otro es el del consumo de sustancias, de si ya está registrado o falta registrar que consuma nicotina, alcohol, sustancias ilícitas, el abuso de medicamentos recetados. Esto más que todo por el riesgo para el recién nacido, ya que estos llegan a pasar por la leche materna. Y una vez que se ha realizado el embarazo, empieza a incrementarse, podríamos decir, ciertos factores de riesgo para ciertas enfermedades, que por ejemplo es la diabetes y el riesgo cardiovascular. Ya conocemos sobre la diabetes gestacional, y en estos casos que la madre, lo ideal para todos sería, pero más que todo en las pacientes que han tenido diabetes gestacional, es que se realice una prueba de tolerancia a la glucosa oral después del parto, a las 4 y a las 12 semanas después del parto. Y el otro es realizar la prueba el segundo día después del parto, que nos entrega también datos fiables, pero lo que nos daría como parte de un diagnóstico sería hacerlo a las 4 y 12 semanas. El otro es un riesgo cardiovascular, si es que y acá, más que todo si la paciente ha tenido diabetes o ha tenido una hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque en general si ha tenido una de estas, tiene un mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares en un futuro. Así que se debe informar, registrar y tomar medidas preventivas en ambos casos. El otro es el cáncer de cuello uterino, de mama, de colon e incluso cualquier otro cáncer. No es que el embarazo produzca cáncer, es que si hay un cáncer ya, el embarazo lo que puede hacer es acelerar este proceso del cáncer. Y el otro es sobre la lactancia materna, que más que todo, como una consulta postparto, debe haber un apoyo profesional de la salud y también una conversación para resolver los problemas que pueda estar teniendo la madre. Y bueno, eso vendría a ser todo. Muchas gracias.
Yo creo que ahí será. ¿Dónde está las otras listas?